El gobierno federal emite una alerta por el avance en el consumo de la droga llamada zombie. El estado de Indiana sufre un devastador incendio que amenaza la salud de sus habitantes. El responsable de migración en México se enfrenta a cargos penales por la muerte de 40 personas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y fuertes lluvias azotan al sur de la Florida y muchos residentes sufren ya las consecuencias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar porque la droga zombie ese es el nombre que se le ha dado a la chinazina, así se le dice comúnmente, que ahora ha sido declarada por el gobierno como amenaza emergente para el país. Alfredo Miranda, desde Washington, nos dice qué consecuencias tendrá esto para la lucha contra la adicción a las drogas en la nación. El zar antidrogas del presidente Joe Biden declaró que el fentanilo mezclado con psilacina, un tranquilizante animal, ha sido relacionado con un número creciente de muertes por sobredosis en los Estados Unidos y representa una amenaza emergente para el país. Al momento que se combina lo que es el fentanilo con este medicamento que se utiliza como anestésico para lo que son pacientes veterinarios, pues crea realmente una mayor sobredosis y también adicción, y esto puede tener consecuencias para toda nuestra comunidad. Como asesor de política de drogas del presidente, estoy profundamente preocupado por lo que significa esta amenaza para la nación, dijo el zar antidrogas. La psilacina, conocida también como la droga zombie, es un tranquilizante para animales, no aprobado para seres humanos. La investigación demostró que se combina cada vez más con el fentanilo. Al momento que nosotros tenemos un opiáceo y te lo combinamos con este anestésico, las personas pueden realmente completamente perder lo que es la noción del tiempo, la conciencia, y puede llegar a una sobredosis. Por eso cuando se consumen drogas de la calle no sabemos realmente lo que están ahí adentro. La propagación del fentanilo mezclado con psilacina ha exacerbado la crisis de adicción a nivel nacional, profundizando el número de víctimas de la adicción. Tratamos de estar preparados para cualquier situación, pero obviamente con las cosas que están pasando tenemos que adaptar nuestros procedimientos, como con el fentanilo, y asegurarnos de proteger al público. La DEA emitió una alerta el mes pasado advirtiendo de un fuerte aumento en el tráfico de fentanilo mezclado con psilacina. Tengo mucho miedo porque puede llegar a crear mucho más dolores de cabeza para jóvenes y adultos. En estos momentos, la potencialización de los efectos y la sobredosis puede ser un problema, y también realmente el fácil acceso. Luego del anuncio se espera que el gobierno federal tome medidas adicionales. Sin embargo, la recomendación inmediata es que los padres de familia hablen con sus hijos para evitar que sean víctimas de esta amenaza. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Bueno, y en otro tema, aún sin estar al nivel que se esperaba, la inflación bajó en marzo a su menor nivel en casi 2 años. Anthony Belchi nos explica por qué los expertos esperan que este dato modere también el alza de los intereses de la tasa de interés e incluso se pueda pausar. El índice de precios al consumo, el IPC, subió tan solo 1/10 durante el mes de marzo, bastante menos de lo que decían los pronósticos, y situó la inflación en un 5%, el nivel más bajo desde mayo de 2021. Parece que la economía da un respiro, pero... Vemos bien los números, aún seguimos en un aumento, aún la inflación, si bien salió mejor de lo esperado, aún seguimos, llevamos casi 2 años, ¿no? Con los precios en aumento. Gran parte de la caída obedece a que el precio de la gasolina, por ejemplo, ha bajado en comparación con hace un año en plena guerra con Ucrania, pero el incremento de la renta, los restaurantes o los seguros hacen que se mantenga una inflación subyacente alta. Es la que no tiene en cuenta la comida ni la energía. La meta de la Reserva Federal es llevar la inflación al 2%, están aún muy lejos. Y pienso que se está viviendo ahora mismo un optimismo en los mercados un poquito exagerado. Por eso la gran incógnita ahora es qué hará la Reserva Federal, si seguirá aumentando las tasas de interés, si las congelará o las bajará. Hay tanta incertidumbre que nadie se atreve a hacer pronósticos. De hecho, creemos que los precios no bajarán hasta finales de 2024 o 2025, así que va a tomar tiempo. Así que de momento serán los consumidores, la población en general, los que seguirán pagando altos precios por los productos básicos. Horrible, horrible, no se puede comprar nada, el supermercado está
las verduras, y la carne, dígame la carne. El temor, avisan, es que si se siguen impulsando políticas para reducir el consumo, podría debilitar la economía hasta provocar una recesión. Y eso es lo que no se quiere. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Bueno, y aprueban el regreso a su escaño del segundo afroamericano expulsado de la Cámara Baja de Tennessee. La Comisión de Memphis estuvo a favor de reincorporar a Justin Person. Tras una votación este miércoles, él y Justin Jones fueron reprendidos por participar en una protesta en donde exigían una reforma de armas en la Cámara, tras un tiroteo en una escuela de Nashville. Mientras que Gloria Johnson se salvó de ser expulsada, el lunes Jones fue devuelto a su asiento por una votación unánime. Y le cuento de un infierno masivo que emana humo tóxico en una planta de reciclaje en Indiana que obligó a miles a evacuar sus hogares. Las autoridades dicen que el fuego podría pasar ardiendo por varios días. Wendy Castillo nos dice qué es lo que están recomendando a las personas que viven cerca del área. Palmira, primero que nada que abandonen sus hogares si es que está en el radio de media milla. De lo contrario, se les aconseja que mantengan las ventanas cerradas y las mascotas dentro para evitar que la contaminación entre. Además, usar mascarillas N95 como las que se utilizaron durante lo más fuerte de la pandemia. Poderosas columnas de humo se pueden ver desde muy lejos. Son de una planta de reciclaje en Richmond, Indiana, que se prendió en llamas el martes, obligando al desalojo de más de 2,000 personas en un radio de media milla del incendio. Pero las autoridades podrían ampliar la orden si cambia la dirección del viento. These are very fine particles, and if they're breathed in, can cause all kinds of respiratory problems. Burning of the eyes, tightening of the chest, it could aggravate asthma. It could cause bronchitis and all kinds of things. So we are stressing to the public to honor the evacuation zone. El alcalde lo describió como un incendio grave y de gran escala, que aparentemente comenzó con un tractor remolque estacionado en el sitio y se extendió rápidamente. Además, aseguró que esa fábrica ya estaba en el ojo de las autoridades y les habían enviado una orden para limpiar el lugar. That order was ignored. We had been through a court case over that order. Our unsafe building order was upheld in that court case. We have been through several steps since then to order this particular business owner to clean up this property because we were aware that what was operating here was a fire hazard. So this was a fear for us and why we've taken so many steps to prevent this from happening. Varios departamentos de bomberos han unido esfuerzos para apagar el siniestro que continuaba ardiendo el miércoles por la mañana dentro de aproximadamente 14 acres de varios tipos de plásticos. Yesterday we only had one way in to the entire structure. Today we're going to use excavators to gain access and to get to the deeper seat of the fire. A pesar de la magnitud del incendio, no hubo heridos. El distrito escolar de la comunidad de Richmond canceló las clases e instó a las personas a refugiarse en el lugar. El viento del oeste llevó humo negro a través de la frontera del estado de Ohio. Según médicos, hay que estar alertas porque el problema con el plástico es que cuando se quema, a menudo se forman dioxinas, contaminantes altamente tóxicos que pueden causar cáncer y tardan mucho en descomponerse. Así es. Muchísimas gracias, Wendy. Y mire, por otro lado, en la ciudad de Nueva York ya encontró a Susar de las ratas. La responsabilidad de combatir la plaga de ratas en la Gran Manzana recayó en Kathleen Corradi, quien será la primera responsable de la recién creada Dirección de Mitigación de Roedores. Por su parte, Corradi dijo que se enfocará en cortar la comida, agua y refugio que las ratas necesitan para sobrevivir. Y bueno, los dos estadounidenses que sobrevivieron a un secuestro en Matamoros, México, dieron una entrevista a la cadena CNN. Ninguno de los otros se lo merecía, dijeron sobre la muerte hace un mes de dos personas que viajaban con ellos cuando un cártel los interceptó en esa ciudad. El caso causó un grave conflicto diplomático en México, que tras la presión estadounidense inició una búsqueda del grupo. Finalmente fueron encontrados en una zona rural. Los sobrevivientes confirmaron que no conocían a sus victimarios y probablemente fueron confundidos.
Y bueno, tras la muerte de 40 hombres en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 27 de marzo, inmediatamente se identificó a los guardias como responsables materiales de esa tragedia en México. Este martes, sin embargo, también se dio a conocer que se levantaron cargos criminales contra el director del Instituto Nacional de Migración por fallar en cuidar la vida de los fallecidos, como nos explica Arturo Vega desde la capital mexicana. La Fiscalía General de la República ejerció acción penal contra Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración, por el incendio que le costó la vida a 40 migrantes en Ciudad Juárez. De acuerdo con un comunicado, los servidores públicos Francisco Garduño y Antonio Molina, director de Control y Verificación Migratoria, incumplieron sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad, propiciando delitos en contra de los migrantes. Pese a esto, el presidente de México dijo que mantendrá en el cargo a Garduño. Vamos a esperar qué es lo que está de por medio, cuál es la acusación y vamos a tomar las decisiones en su momento. Durante su conferencia matutina, el presidente de México calificó a Francisco Garduño como un funcionario recto y trabajador, pero advirtió que en su gobierno no se protege a nadie que haya cometido un delito. Para Irineo Mujica, defensor de derechos humanos y director de la organización Pueblos Sin Fronteras, la Fiscalía debe emitir una orden de arraigo domiciliario contra Francisco Garduño. Francisco Garduño cometió un crimen de Estado y tiene que pagar. Pero el presidente López Obrador debe de dar la oportunidad a la justicia y en vez de protegerlo al comisionado Francisco Garduño. Por eso es que pedimos que sea arraigado en su casa hasta que se las investigaciones, porque él le está dando primero que nada la libertad de que se vaya del país. El comunicado de la Fiscalía no precisa los delitos por los que procederá en contra de Garduño, ni que exista una orden de aprehensión, pero sí informa que existen antecedentes similares al de Ciudad Juárez. En 2020, una persona perdió la vida y 14 resultaron lesionados en un centro migratorio en Tenosique, Tabasco. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Tenemos más información después de la pausa. Fuertes lluvias amenazan la vida y propiedades de residentes del sur de la Florida. Además, el suministro de agua en varias ciudades del oeste podría estar en riesgo. Una crisis humanitaria con migrantes se vive en partes de Colombia. Regresamos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Mire, las fuertes lluvias continúan azotando al sur de la Florida y muchos residentes están sufriendo las consecuencias de las inundaciones y el exceso de agua. Freddy Machado está en Miami y nos dice cómo se ven afectadas miles de familias. Para este miércoles se mantenía vigente la vigilancia de inundaciones hasta las 8 de la noche. El condado informó que protege las estaciones de bombeo de agua, drenando el sistema para mayor capacidad, aumentando el personal para mantener el servicio, alistando camiones aspiradores, eliminando escombros en áreas bajas, limpiando drenajes y monitoreando los niveles de agua en los canales. Mientras, la alcaldía de Miami ha venido habilitando camiones con motobombas para drenar las calles inundadas, incluidas áreas de Brickell, Lower Town, San Marco Island y hacia el oeste, entre otros sectores. La lluvia permanente y en esos volúmenes se convierte en un inconveniente para muchos. Terrible, además que se nos ha metido el agua a la casa, que es un problema para llevar a los niños a la escuela. Todo se inunda, ¿no? Ahí tú ves las casas todas mojadas, se mete el agua, se moja el ceiling, los patios inundados, hay que usar bolsas de arena para que no entre el agua. En zonas propensas a las inundaciones como Hialeah se convierten en una verdadera calamidad. Las consecuencias las sufren mientras llueve y por un tiempo más después le temen a enfermedades. Aquí hay niños chiquitos, hay personas mayores, o sea, el agua se mete estancada hasta una semana. El agua lluvia pues genera mosquitos. Algunos buscaron ayuda en refugios y centros de acogida, pero al no haber un llamado ni la habilitación de estos lugares, habrían sido asistidos con ayudas económicas para hospedarse en hoteles mientras pasa el temporal. Este miércoles se reportaban 27 vuelos demorados en el Aeropuerto Internacional de Miami como consecuencia del mal tiempo. Las autoridades habilitaron una aplicación que permite reportar eventos de inundación para recibir la ayuda necesaria de los organismos correspondientes. Las autoridades se mantendrán informando sobre la evolución del estado del tiempo. Piden a los residentes se mantengan
mantengan atentos a las medidas y disposiciones que se adopten mientras mejoran las condiciones del tiempo. Freddy Machado, Noticias Estrella TV. Bueno, y al otro lado del país, aún con las recientes lluvias en el oeste, la situación del río Colorado no ha mejorado. Por eso el gobierno federal, tras un análisis revelado el martes, podría verse obligado a recomendar un reparto de líquido que afectaría a 40 millones de personas que se surten del río en 7 estados. Ciudades como Los Ángeles y Las Vegas, entre otras, serían forzadas a establecer cuotas estrictas de agua y aunque no se ha tomado una decisión, el agua del río Colorado ha bajado en años recientes a su menor nivel antes registrado. Llegamos a una pausa comercial, regresamos. Trabajadores de turismo salen a protestar en las calles de Los Ángeles. Una crisis humanitaria se está desarrollando en Colombia con los migrantes que cruzan su selva. Un condado de Texas podría quedarse sin bibliotecas públicas, le contamos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Mire, empleados del sector turismo necesarios para el funcionamiento de la economía en Los Ángeles, California, salieron a las calles para protestar. Ellos demandan mejores condiciones de trabajo y un aumento al salario mínimo, como nos explica Jacqueline Llamas. Estamos cansados de tanto trabajo y de ser los trabajadores que reciben a los huéspedes que vienen a esta hermosa ciudad y no nos paguen lo suficiente. Por los últimos 23 años, Graciela Gómez ha trabajado en un hotel del LAX. Ella, al igual que don Oscar y decenas de empleados que trabajan limpiando hoteles y aeropuertos, iniciaron una campaña para obtener más beneficios y salarios dignos, apoyados por el concejal Curran Price. No hay beneficios de seguridad de vida si nos pasa algo en el aeropuerto por los peligros que tenemos. Necesitamos todo ese tipo de beneficios médicos, como aumentar el salario. Salario que en la actualidad dicen no les alcanza para mucho. Recordemos que Los Ángeles será anfitrión del Mundial 2026 y las Olimpiadas en el año 2028. Así que estos empleados del sector turismo van a estar trabajando a todo motor. Por eso dicen se merecen más beneficios y un mejor salario. Ha habido una inversión grandísima en el aeropuerto de billones y billones de dólares de ayuda para las aerolíneas, pero poco para los trabajadores. El promedio de un trabajador está entre $19 y hasta $22. Obtener $25 la hora este año y llegar a los $30 para el año 2028 es su objetivo principal, objetivo que esperan lograr gracias a una moción presentada en el Consejo de la Ciudad. La lucha por conseguirlo podría durar varios meses, pero al final dicen, valdrá la pena. En Los Ángeles, Jacqueline Llamas, Noticias Estrella TV. Y escuche muy bien esto, un condado de Texas está considerando seriamente cerrar su sistema de bibliotecas por una orden judicial que les obligaba a regresar libros que habían censurado. Un juez federal determinó que los libros retirados no eran de pornografía. Los libros tienen temas raciales y de temática LGBT. Ante la orden del juez, el condado prefiere cerrar las bibliotecas que sirven a su población antes que regresar los libros a los estantes. Y bueno, el tránsito de migrantes por Colombia ha creado una dramática crisis humanitaria. Carolina Gómez nos explica la gravedad de la situación que no solamente afecta a las personas en tránsito. Primera alerta temprana binacional. Luego de escuchar crudos e inhumanos testimonios por parte de los migrantes en la zona panameña del Darién, los defensores del pueblo de Colombia y Panamá emitieron un documento en conjunto para llamar la atención a sus respectivos gobiernos sobre lo que viven no solo migrantes, sino los lugareños tocados por este fenómeno. Evidenciamos que cerca de 900 personas están llegando diariamente y que el número de migrantes se ha multiplicado por 5 en los primeros 3 meses del año. Durante el primer trimestre de 2023, cerca de 80.000 migrantes han cruzado el Darién, de los cuales el 20% niños, niñas y adolescentes. En el documento describen, entre otras cosas, las duras pruebas que escucharon directamente de voz de los migrantes, en donde narran los peligros a los que se enfrentan, no solamente en la travesía por la selva, sino durante todo su viaje. Durante este recorrido, hemos escuchado historias dolorosas, donde varios migrantes advierten que durante su recorrido vieron personas muertas a la orilla del camino. También la mayoría denuncia que fueron asaltados en el camino por delincuentes que usan armas cortas en la zona panameña. También algunos de ellos cuentan que fueron estafados por los coyotes
de lado a lado de la frontera. Además de abuso sexual a las mujeres, de percibir olor a muerto en varias zonas del recorrido, de ser obligados, sobre todo los jóvenes, de participar en acciones delictivas por parte de organizaciones al margen de la ley, o en el caso de los indígenas locales, cambiar sus costumbres milenarias por comercio y asistencia a migrantes. Para que no solo se dedique a este apoyo al migrante, sino que también regrese a las escuelas, regrese al trabajo y regrese a la agricultura. Los dos defensores afirmaron que continuarán trabajando para que sus gobiernos logren garantizar una migración libre, controlada y digna. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Gracias, Carolina. Nosotros regresamos después de la pausa. Seguimos informándole, el príncipe Harry asistirá solo a la coronación de su padre, el rey Carlos III, mientras que su esposa Meghan Markle permanecerá en California al cuidado de sus dos hijos. Harry solo acudirá a la ceremonia religiosa en la que su padre y la reina Camila serán ungidos y bendecidos. El evento se celebrará en la abadía de Westminster el 6 de mayo y la información la dio a conocer este miércoles el Palacio de Buckingham. Después de tanto estar especulando si iban a ir o no iban a ir, ahora sí ya está enterado que sí va, pero solo, sin su esposa. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Buen provecho.